Les presento a Andrea y a Julia Alba, que son las dos personas que nos van a estar acompañando con la exposición del día de hoy, que se trata sobre salud, hábitos y estilos de vida saludables. Entonces quisiera darle la palabra a ellas para que pudieran comenzar. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Espero compartir con ustedes durante unos minutos pues parte del conocimiento y quiero que sea un conversatorio, que ustedes hagan preguntas por el chat, que pueda yo darles mucha información que les permita a ustedes como cuidadores estar haciendo un muy buen cuidado de las personas que tienen a cargo, sean usuarios, sean pacientes, sean familiares. Bueno, entonces esperamos que este conversatorio sea muy agradable, muy ameno y vamos a arrancar con la sesión. Santiago lo dijo, entonces vamos a hablar de salud, hábitos y estilos de vida saludables. El objetivo, como está puesto en la presentación, entonces es brindar las herramientas para la promoción y hábitos de estilos de vida. ¿Qué vamos a hacer? Estas como las temáticas que vamos a trabajar. Entonces, vamos a hablar de 6 trastornos, cuidados y situaciones específicas de la vejez. De estas 6 que están acá nombradas, entonces trastornos del ánimo, trastornos del sueño, incontinencia, inmovilidad, mareos y caídas, polifarmacia y automedicación. Para arrancar inicialmente, entonces yo quiero que miremos este concepto de salud. Es un concepto que de pronto es distinto a lo que nosotros conocemos, a lo que nosotros hemos manejado. Es un concepto centrado en la interacción con el otro. Ya trascendimos el concepto de salud basado en la enfermedad, un concepto en que yo estoy con salud cuando no estoy enfermo. Entonces, eso es lo primero que queremos Julia Alba y yo. Bueno, se me había olvidado, creo. Yo soy Andrea del Pilar González, soy fisioterapeuta, soy neurorehabilitadora, trabajo en la Universidad Autónoma de Manizales y hago parte del proyecto Me Cuido Activo en Casa. Discúlpenme, pues ahí el lapso del olvido de la presentación. Entonces, como les decía, el tema de salud va más allá de la concepción misma de hablar de ausencia de enfermedad. Entonces, hay unas cosas que subrayé y que son supremamente importantes. Uno es que hablamos de una armonía biopsicosocial, es decir, que va más allá del concepto biológico del cuerpo. Cuando hablamos de biopsicosocial, hablamos de lo biológico, de lo psicológico y de lo social. ¿Sí? Entonces miren que eso ya me pone en una dinámica de interacción con muchas cosas, interacción no solamente con dónde me duele, qué es lo que tengo, qué es este dolor de cabeza, este dolor de rodilla, este malestar. No, no solamente es pensar en el cuerpo, sino pensar en esa interacción desde la parte psicológica, cómo estoy de estado de ánimo, cuál es mi percepción frente a la salud, cuál es mi percepción frente a esta situación. En este momento todos estamos viviendo una situación que nunca esperábamos. Entonces, ¿cuál es esa percepción que tenemos? Y en lo social, en ese relacionamiento con el otro, ¿sí? Entonces lo podemos ver fácilmente en esa relación con la pareja, en esa relación con los hijos, en esa relación con la familia. Cuando hay esos roces, cuando yo estoy incómodo, cuando tuvimos una discusión, una pelea, miren, así yo no tenga dolores, hay una incomodidad en el cuerpo. ¿Y quién lo refleja siempre? El cuerpo. Entonces, el estado de salud, cuando nosotros hablamos hoy de salud, hablamos de todo un proceso, pero hablamos de esa armonía. Y lo ideal es tener una armonía desde lo biológico, desde lo psicológico y social. Y subrayamos otra parte importante y es un proceso construido a través de una interacción dinámica de factores individuales y de factores sociales o poblacionales. Entonces, no es lo mismo. Si hoy pensamos, no es lo mismo mi salud hoy a la que teníamos hace 2 meses antes de entrar en esta situación en la que nos encontramos. Hoy esta dinámica social nos está afectando. Entonces, es ver la salud más allá de un proceso de enfermedad. Quiero que nos quitemos de la cabeza ese concepto, ya no más hablar, no, yo estoy enferma,
porque me duele acá, puede que a mí me duela la rodilla, puede que a mí me duela el hombro. Hoy todas las mujeres vamos a hacer, me imagino pues que estamos más mujeres en este conversatorio, entonces todas estamos dedicadas a la casa, a los hijos, a hacer de comer. Muchas estamos acostumbradas, otras no podemos estar acostumbradas a arreglar la casa, los baños, a cocinar, entonces tenemos dolores en las manos, tenemos dolor en la cintura, el estar conectadas todo el tiempo, el estar pendiente de los hijos. Esa dinámica misma, al generarme, puede que me esté generando un dolor en el cuerpo, pero cómo lo percibo yo y cómo lo siento, eso es lo importante, y ahí es donde está el concepto de salud, porque hablamos más de una condición de salud. ¿Cuál es mi condición hoy? Entonces esa es la primera pregunta que quiero que les quede importante ahí, que anoten y que digan, pucha, ¿cuál es mi condición de salud? Y asimismo yo pueda ver la condición del otro. Entonces, no solamente porque le está doliendo algo, está enfermo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Puede que le esté doliendo algo, pero está contento, está animado, ve positivismo, ve opción de seguir viviendo, está con una visión de la vida de forma distinta. Entonces, cuando yo tengo esa relación o ese equilibrio entre lo biológico, entre lo psicológico y lo social, hablo de un estado de salud adecuado. Ya quería pues como que tuviéramos ese concepto de salud, porque eso es lo que de acá en adelante vamos a ver. Entonces todo el tiempo nos vamos a relacionar con ese tipo de concepto. Uno de los trastornos entonces de los que vamos a hablar es el sueño, el trastorno del sueño. Miren, aunque acá estamos hablando de adultos mayores, nos vamos a identificar mucho con cada uno de estos tips que vamos a ir dando. Cuando nosotros pensamos en sueño, entonces decimos, los trastornos del sueño son comunes en la población envejeciente. Casi siempre nosotros sabemos, viejitos tienen problemas para dormir, tienen problemas del sueño. El proceso se vuelve más delicado y su privación puede disminuir la coordinación motora, puede producir irritabilidad, pérdida de memoria, pérdida de las capacidades para atención, puede empeorar síntomas que tenga el usuario, neurológicos, musculares, o sea, de todo tipo. Si nosotros hoy pensamos en los viejos, imagínense, esto se da, pero pensemos en nosotros. Cuando no dormimos bien, amanecemos de mal genio, somos más irritables, más dolor de espalda nos da, más incomodidad. Entonces, si eso es en personas más jóvenes, pensemos en los adultos mayores. Entonces, es mucho más común en ellos este tipo de sintomatología y es muy común que hayan alteraciones del sueño, ¿sí? Entonces, hay varias como cosas que les voy a ir diciendo que son claves para que ustedes lo tengan en cuenta. Recuerden que ese rol que ustedes tienen de cuidadores es básico. ¿Es básico para qué? Para nosotros promover en ese adulto mayor o en la familia toda esta cantidad de información para poder potenciar en el adulto mayor una mejor calidad de vida. Entonces, la ingesta insuficiente de nutrientes, qué tipo de alimentación tienen, qué comen antes de ir a dormir, especialmente todo el tipo de proteínas, o sea, todo lo que son carnes, el huevo, la carne, el queso, la leche, todo eso hace parte de las proteínas. Así como tomar medicamentos frecuentes contribuyen a trastornos del sueño. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay muchas personas, muchas, a los viejos todavía les gusta mucho la carne. Entonces comer muchas cosas pesadas en la noche afectan el sueño. Entonces acá les voy a ir hablando qué es lo que nos lleva a alteraciones del sueño. Hay 3 tipos de alteraciones y son claves para que ustedes las miren. Entonces hablamos del insomnio, de la apnea del sueño y de los mioclonios. ¿Cuál es el insomnio? Pues la imposibilidad de conciliar el sueño. ¿Por qué se caracteriza? Porque en la actividad en horas de la noche, pues son inusuales. Entonces yo empiezo a hacer otras cosas, estoy con los ojos abiertos, estoy así como está el muñequito sentado y no sé qué hacer. Y entonces a los viejos les empieza todavía más y más ansiedad. Entonces esto es común. Y provoca un estado de fatiga, alteraciones en el estado de ánimo que están relacionados en la diapositiva de la parte superior.
El otro es la apnea del sueño. Este es muy común. Antes lo pensábamos más en mujeres o hombres muy obesos, que tenían problemas de tipo respiratorio, los que roncaban mucho, pero ahora está asociada a muchas otras enfermedades. Entonces hay que poner atención. ¿Por qué se caracteriza la apnea del sueño? Entonces se caracteriza porque hay unos momentos durante la noche en que la persona deja de respirar y se queda sin respiración. Está relacionado muchas veces con alteraciones en los músculos de la garganta, casi por lo general. Entonces, esos roncadores frecuentes tienden a tener mucha apnea del sueño. A veces decíamos, no, es que cuando duermen boca arriba, más apnea del sueño hay. No, puede que eso se relacione con todo lo que tiene que ver con roncar, pero no con apnea del sueño. La apnea del sueño está relacionada con un trastorno, sobre todo muscular, de toda la parte respiratoria. Entonces ahí viene otro trastorno. Y hay otro adicional que son los mioclonos. Entonces en los mioclonos, ¿qué es? Se caracteriza por esos movimientos de las piernas de manera involuntaria y son movimientos rápidos, movimientos frecuentes. Y lo que hacen, a veces hasta empujan a las personas, eso lo afecta y lo llega a despertar. Entonces, a todos nos pasa. Casi siempre tenemos que durante el sueño, cuando vamos a empezar a dormir, tenemos un sobresalto. Ese sobresalto no es mioclonía. Hay que poner atención, ese sobresalto no es mioclonía. Pero como yo soy cuidador y yo estoy pendiente de un adulto mayor, tengo que ver. Entonces, hace 5 minutos ya se fue a la cama y yo lo estoy ahí supervisando, lo estoy mirando. Él pegó su brinquito, es normal porque es caer como a otra fase del sueño, no tiene como caídas en el sueño. Pero los mioclonos entonces son los que se duermen y empiezan a mover la pierna y mueven las piernas o mueven los brazos y los mueven hasta que los despiertan y vuelve otra vez, se acomoda para otro lado y pasan unos 10 minutos y vuelve y arranca. Entonces, esos ciclos, tanto el de insomnio, el de la apnea del sueño y el mioclono, lo que hacen es generarle al adulto mayor el despertar. Entonces todos llevan a trastornos del sueño porque todos los tres llevan a que se despierte. ¿Cómo entonces, cómo se puede saber si una persona tiene un trastorno del sueño? Espérenme un segundo, ya. Era que no me dejaba ver la pantalla, la cantidad de imágenes de los participantes. Entonces, ¿cómo se puede saber si una persona tiene trastorno del sueño? Entonces, miren qué preguntas o cómo podemos empezar a indagar en esas personas que nosotros cuidamos, qué está pasando. Entonces, hay que pedirle a la persona, o yo que lo estoy cuidando, anotar la fecha y día de la semana en que se producen problemas del sueño. Entonces, es muy común. Llegó todo este puente, entonces nos fuimos a descansar viernes, sábado, domingo, tantos días sin hacer nada, estamos relajados, es fin de semana y es donde menos dormimos, entonces hay que hacer el registro. Es necesario que la persona sistematice, es decir, anote seguido, anote de forma muy habitual estos hábitos de sueño, cómo nos alimentamos, qué bebidas, qué medicamentos. Entonces hay que pensar, listo, uno ve que el adulto mayor no durmió bien, entonces hacer la relación, qué pasó, qué fue lo que comió anoche, qué fue lo que tomó. A veces los adultos mayores combinan muchas hierbitas para consumir para el sueño, todas pues esas hierbitas, quiero decir ramas, ¿no? Las ramas, entonces ese tipo de bebidas que a veces consumen pueden ser excitantes, entonces los ponen muy, muy alertas, toman mucha leche y a uno les da pesadez, el tipo de alimentos, comen cosas muy pesadas, muy irritantes y les da pesadez. Y hay medicamentos que hay que tener en cuenta que a veces llevan a que haya insomnio o que haya trastorno del sueño, entonces hay que registrar. Consignar qué actividades realiza antes de acostarse. Si lee, si ve televisión, si hay actividad sexual, si trabaja, si hay ejercicio, si hay vida social, cuáles son. Porque yo puedo tener todas y no tener problemas de sueño.
pero es que cada vez que se pone a hacer ejercicio 10 minutos, por ahí a las 7 de la noche, el adulto mayor siempre pasa mala noche, entonces es el ejercicio. Es empezar a mirar como todos esos hábitos que se tienen. Lo otro es registrar la hora de acostarse, el tiempo necesario para conciliar el sueño. Son dos cosas muy importantes. En qué momento se acuesta y en qué momento concilia el sueño, que son dos cosas diferentes. Yo me puedo acostar a las 10 de la noche, pero dar vueltas hasta las 12 de la noche y ahí es donde yo concilio el sueño. Entonces hay que hacer el registro de ambos. Las características del sueño, la calidad incluyendo las fases en que está despierto, en que duerme otra vez, que es pues estamos hablando en periodos de la noche, las ensoñaciones que son como entre dormir y despierto, la ronquera y los movimientos anormales. Registrar a qué hora se está despertando el adulto mayor es muy importante. Siempre es muy común encontrar que nuestros viejos se despierten mucho más temprano, entonces es normal, pero también debe estar correspondiente a una hora temprano de dormir. Y registrar la somnolencia y las siestas diurnas, todos aquellos factores que son poco habituales en el día. Entonces, bueno, él duerme mucho durante el día, es que ve el noticiero y se queda dormido, ve la novela de las 3 y se queda dormido, escucha la misa y se queda dormido. Entonces, si nosotros empezamos a darnos cuenta, durante el día durmió tantas secuencias de veces, que por la noche cuando llega la hora de dormir, pues ya no hay sueño. Entonces es como un sueño invertido. Entonces todas esas cosas son las que yo tengo que pensar, registrar para poder saber cómo proceder con el adulto mayor. Y miren que esto es un tema no solo del adulto mayor, que esto puede pasar con nosotros también. Entonces, ¿qué estrategias de cuidado? ¿Qué podemos hacer nosotros? Tener una rutina para ir a la cama y para levantarse. Eso es supremamente importante. Entonces, no es lo ideal, no es acostarnos hoy a las 10, mañana a las 7, no, que siempre haya una rutina, que esté acompañada de una alimentación 6, 6 y media de la tarde, máximo 7 de la noche, para que yo tenga un periodo en que esa comida haga todo su proceso de metabolismo en el cuerpo y no caiga pesado, entonces yo puedo ir a la cama. Cuando yo pienso en ese adulto mayor, le tengo que acostumbrar a esa rutina. Y también de levantarse. Entonces, así haya pasado muy mala noche y se haya despertado varias veces, si estamos acostumbrados a que el adulto mayor se levante a las 6, hay que pararlo de la cama a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a arreglar ese ciclo de sueño. Entonces, rutina para ir a la cama y rutina para levantarse. Estar activos durante el día. Nada peor que estar solamente acostados en una cama, estar quietos, no hacer actividad, es hacer muchas siestas durante el día. Eso me va a garantizar una mala noche. Entonces, entre más actividades pueda hacer el adulto, es mucho mejor. Y miren, vuelvo y les digo, todo el tiempo se los estoy diciendo, eso corresponde no solo al adulto mayor, esto nos sirve también a nosotros. Miren que no solamente está relacionado con viejos, lo podemos llevar allá porque nosotros somos cuidadores, pero para la vida propia también es importante. Entonces, ¿qué tipo de actividad hago durante el día? Es fundamental. No consumir café, ni fumar antes de ir a dormir, ni tampoco consumir alcohol. Entonces, vamos a hablar de esto. Miren, hay a muchas personas que el café les quita el sueño, hay a otros que no. Y eso depende mucho del adulto. Entonces, uno lo tiene que dialogar con él. No es que usted no puede tomar café porque dijeron en tal parte y el doctor dijo y yo lo escuché también por allá una señora hablando y diciendo que no puede tomar café. No, puede que nunca le haya molestado el café, entonces lo puede consumir. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de café, de fumar? Todo esto son estimulantes, o sea que son activadores, me activan. Y al activarme, pues me van a poner más alerta y menos capacidad de dormir voy a tener. Entonces, por eso mejor es la bebida, el té, algo muy suave para descansar y para dormir, pero no bebidas que lo activen. Con el tema del alcohol, entonces, ¿a qué nos referimos? Hay muchas veces que les mandan, hay muchos adultos mayores que acostumbran una copa de vino o que toman cualquier licor antes de dormir. Miren, hay costumbres y esto es muy importante
que ustedes lo sepan. O sea, los hábitos que tenga la persona en cuanto que ya estén muy arraigados de hace mucho tiempo, uno los debe como conciliar con ellos. Entonces, hacemos esto, pero no hacemos lo otro. Entonces, es hacerles entender, mire, si usted consume este alcohol, se va a poner activo y no va a poder dormir. Si usted fuma mucho antes de irse a dormir, pues no va a dormir bien. Entonces, es mostrarle como los beneficios y los pros y los contras de lo que está haciendo para el sueño. Evitar dormir durante el día, ordenar la habitación antes de dormir, uno debe tener el sitio rico, agradable, bueno para ir a la cama, así sea un pedacito, así sea una cama estrecha, así sea la cama más grande, así sea una habitación gigante o así sea una habitación pequeña, que todo esté acomodado para uno ir a descansar, porque la cama es para descansar. Este último es muy importante, hay que hacerle entender al adulto mayor que la cama no es para resolver los problemas, ahí no se puede pasar todo el día, no tengo por qué estar todo el día acostado en una cama y solo se utiliza para ir a dormir en las noches. Sí, a veces se hace la siesta, ojalá se haga la siesta en una silla, pero si hay que usar la cama, pues se utiliza la cama un ratico nomás y lo ideal es ir a descansar en la noche allí. En la medida en que nosotros tenemos buenos hábitos en esa higiene de sueño, con toda seguridad va a mejorar. Recuerden, estos trastornos de los que vamos a hablar, Julia Alba y yo, que vamos a hablar durante esta sesión, no dependen solamente del hábito. Hay muchas cosas externas, ahorita lo hablaba, el medicamento, pero no importa, los hábitos, una buena cantidad de hábitos en los adultos mayores, con toda seguridad, que nos van a ayudar casi en un 70% en esas condiciones alteradas que se presentan. El segundo trastorno del que les quiero hablar es la incontinencia. También supremamente común en adulto mayor, es una de las que más encontramos. Estamos hablando de dos de las primeras causas, sueño e incontinencia. ¿Qué es la inconsistencia? Perdón, la incontinencia, ¿en qué consiste? En la pérdida voluntaria de la orina. Sí, entonces es que el señor o la señora tose y goteó, se rió y goteó, pasó la noche y la cama amaneció mojada. Entonces, a todo eso nos referimos a incontinencia, ese goteo permanente, ese ir al baño y no alcanzar a llegar. Entonces, ahí estamos hablando de incontinencia. Con el envejecimiento, ese sistema urinario puede sufrir una reducción en la capacidad de la vejiga. Cuando hablamos de vesical, hablamos de vejiga. Entonces, aumenta la frecuencia de micción, o sea, de ir al baño. Sí, hay más movimiento de la vejiga y más ganas de ir al baño me dan. Y el volumen de orina, hay un pedacito como que se queda en el fondo. Como yo pierdo tanta esa elasticidad, esa fuerza, así mismo como se va perdiendo el músculo, ¿sí? Y nosotros vemos en el adulto mayor un músculo mucho más flojo, igual es la vejiga. Entonces, la vejiga lo que hace es esto permanentemente, ¿sí? Hace ese movimiento y al perderse, entonces cada vez se vuelve como una bomba que recibe y recibe orina. Entonces, llega un momento en que se queda una parte detenida y esa se empieza a expulsar de vez en cuando se expulsa y se expulsa, porque en el momento de hacer la micción no se da por completo. Entonces a veces puede sentirse la sensación y otras veces no, hasta que ya no se llena completamente. Entonces es esa pérdida de la función del músculo. Entonces, asimismo, como el sueño, nosotros tenemos 4 tipos de incontinencias. Está la incontinencia de urgencia, está la incontinencia por estrés, la incontinencia refleja y la incontinencia funcional. Así tenemos 4 tipos de incontinencia. Entonces, ¿cuál es la de urgencia? Es la emisión involuntaria que ocurre después de sentir una fuerte urgencia de ir a orinar. Entonces, yo tengo muchas ganas de ir a orinar, corro y no alcancé a llegar y tal. Se me salió, no alcancé a sentarme, no alcancé a llegar. ¿Sí? Esa es muy común en los adultos mayores. Hay una por estrés y es típica en este momento en el que estamos viviendo, en el que todo el mundo está en casa, en que hemos escuchado en las noticias, han aumentado las discusiones familiares. Para los adultos mayores el encierro siempre ha sido más difícil. Entonces, acá el estrés aumenta en el adulto y esta es una característica que puede estarnos
anunciando que hay estrés en los adultos mayores. Entonces, es pérdida de orina que se da por aumento de la presión del abdomen debido a la debilidad del suelo pélvico y los músculos del ano. ¿Esto qué quiere decir? En la medida en que yo tengo más ansiedad y más estrés, estrés emocional y estrés, hablamos del estrés como en ese circuito a nivel de la vejiga. Entonces, hay una debilidad de los músculos, casi todos nuestros viejos tienen barriguita más grande, son más anchos de cadera, son más cortos, entonces estos adultos mayores lo que hacen es tener un circuito de movimiento permanente. En vez de tener el llenado, la contracción para que salga la orina y la relajación, ellos hacen este movimiento todo el tiempo. Entonces es ese goteo permanente. Entonces ellos se paran, cambian de posición y gotean. Se nota la mancha de orina en el pantalón, en la falda de las mujeres. La pijama amanece con una roseta como amarilla. Eso es una incontinencia por estrés. Esa es típica de los adultos mayores. Hay otra que la denominamos refleja, y es la pérdida de orina involuntaria causada por la falta de un control neurológico potente, ¿sí? Entonces, acá ya está más relacionado con ¿qué? Con usuarios, personas, pacientes, estos viejos que tienen enfermedades muy características del sistema nervioso, entonces los que tienen una hemiparesia, los que tienen una hemiplegia, los que están en sillas de ruedas, que lo que hacen es tener una falta de control central y pues aparece la incontinencia. Y esta es la última, que es la funcional, que es la incapacidad de alcanzar el baño a tiempo por factores ambientales, limitación física o deterioro. Entonces yo tengo muchas ganas de ir al baño, se combina con la de la urgencia porque yo tengo ya una vejiga alterada, ¿sí? Entonces necesito ir al baño, pero tengo un caminador, un dolor en una rodilla impresionante, un problema vascular y trato de llegar hasta que voy goteando y termino en el baño. Entonces miren que hay 4 tipos de incontinencias en los adultos mayores. Hay que tener mucho en cuenta, mucho. Y es que el aceptar la incontinencia en el adulto mayor no es fácil. Eso es un tema que tenemos que tenerlo en cuenta, que nosotros como cuidadores tenemos que estar pendientes, porque no es común para ellos ni bueno aceptar pues, que están perdiendo orina, tanto hombres como mujeres. Entonces hay que tener mucha consideración, paciencia y saber cómo manejarles esa situación, porque es un tema de relacionamiento. O sea, yo siento el olor a orines, yo me veo que estoy mojado, si voy a la misa y me da ganas de orinar y no alcanzo. No todos nuestros adultos mayores quieren tener pañal, no todos quieren tener protección, entonces hay que tener mucho cuidado y mucha cautela para saberlos manejar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quiénes sufren más incontinencia? Entonces, acá vemos lo primero es que son las mujeres, ¿sí? Esto es característico porque pues, está relacionado siempre por los embarazos, por barrigas más grandes, por caderas más anchas. Es muy común en mujeres porque el peso de las mujeres está centrado más en el lugar abdominal y de cadera, entonces es más común en ellas, en nosotras, perdón. Y los embarazos, pues es una de las causas principales. Ojo, otra son las enfermedades agudas. Entonces, mujeres o hombres con enfermedades agudas es común. Nosotros vamos a un hospital y casi todos tienen incontinencia cuando hablamos de adultos mayores. Todos nuestros viejitos tienen incontinencia cuando hay una enfermedad aguda. Entonces, o está pasando por un proceso de enfermedad aguda, ahí encontramos la incontinencia. Cuando hay estreñimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ese estreñimiento o esa impactación fecal, o sea, esa incapacidad para ir al baño, para hacer la deposición, y esa fuerza, al hacer tanta fuerza, empieza un goteo constante, entonces también la podemos asociar, entonces eso sufren más de incontinencia. Personas que tengan deterioro cognitivo,
Entonces ya sabemos, los que estamos en relación con adultos mayores, los que tenemos adultos mayores en nuestros hogares que tienen algún tipo de deterioro, una demencia, sabemos que siempre incurren con incontinencia urinaria, entonces hay que prestar atención y saber que nos enfrentamos a eso. Las infecciones urinarias, por eso miren que está mucho más relacionado con mujeres, las infecciones urinarias son mucho más comunes en nosotros las mujeres, y entre más infección urinaria, pues más incontinencia se puede presentar. Cuando consumimos mucho líquido, mucho líquido, líquidos después de las 4 de la tarde, siempre van a llevar a que nuestro ciclo empiece a metabolizarse más rápido, entonces pues más ganas de orinar. Ay, cuando tengo un cambio en el relacionamiento social y de vida, entonces acá les pongo la imagen del coronavirus, hoy el estrés, la angustia, eso nos da más ganas de ir al baño, eso cambia nuestra dinámica, hoy estamos en una cosa distinta, entonces cuando a mí me cambian mi estilo de vida, cuando yo estaba acostumbrado a otro ritmo y hoy como adulto mayor, como viejo, ya no puedo ir a la iglesia, ya no puedo estar con mis amigas, ya no puedo ir al centro día, al centro vida, ya no puedo estar con los otros amigos o viejos que conozco, pues entonces ese cambio lleva a una incontinencia por estrés y es típico, y en hombres es muy común cuando hay alteraciones en la próstata. Entonces ese también es un signo importante para cuando lo identifiquemos en los adultos mayores hombres, ¿sí? Entonces empiezan a tener, o puede ser que tengan primero una enfermedad de la próstata o que empiece el síntoma más bien de goteo, y hay que prestar atención. Hay que mandar a ese viejo a que vaya al médico porque puede estar sufriendo de la próstata y el síntoma sea la incontinencia. ¿Qué puede generar la incontinencia? Pues miren, una cantidad de cosas, algunos medicamentos relajantes musculares, sedantes, narcóticos, eso pueden favorecer la incontinencia porque relajan el músculo. Los diuréticos aumentan el volumen de ir al baño, entonces tomar mucho líquido. Ojo, recuerden que no es solamente es el vasito con agua el que nos hace ir al baño, pero es la sopa que nos tomamos, es el café que nos tomamos, es el chocolate. Entonces empezamos a sumar todos los líquidos que tomamos durante el día y en la noche es donde más se ve el reflejo. Y ahí se nos combinan incontinencia y trastorno del sueño. Entonces si a mí me toca pararme varias veces al baño en la noche, ¿cómo va a ser mi sueño? Alterado. Entonces miren que ahí se puede combinar. El sedentarismo y una alimentación con poca ingesta de fibra y de líquidos, entonces acá se vuelve como contradictorio, pero entonces quiero como que me entiendan. Entonces el sedentarismo, el estar quietos, porque así como los músculos, les ponía el ejemplo del músculo que nosotros vemos en el viejo tan deteriorado, pues hay que fortalecerlo, ese músculo hay que fortalecerlo permanentemente, y en la medida que yo fortalezco el músculo, entonces, pues así mismo va a responder. Entonces, si yo estoy quieto todo el tiempo, no voy a tener una buena actividad de la misma. Y una alimentación con poca ingesta de fibra, entonces me va a dar mayor impactación, más estreñimiento y más alteración. Recuerden lo de los líquidos. Entonces, no es tomar en abundancia los líquidos después de las 4 de la tarde, pero sí hay que consumir líquido porque eso nos ayuda a que el bolo fecal salga. Y causas externas, pues como dificultades de visión, disminución en la agilidad, que era lo que hablábamos de la incontinencia funcional. Ya vamos acabando, trastornos de ánimo y cognitivos. Entonces, bueno, estos son unos que nos encontramos todo el tiempo en nuestros adultos mayores, son supremamente comunes. Hay 3 que son los más comunes. Están a la derecha de la diapositiva y es entonces la apatía, la ansiedad y la depresión. Esos son los 3 más comunes. ¿Y qué lleva? O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo esos trastornos? ¿Cómo me puedo sentir yo con esos trastornos? ¿Qué pasa en mi cuerpo? Y yo siendo un adulto mayor, ¿por qué me da?
Entonces, tengo un humor y aspecto triste. Es común encontrar en los adultos mayores ese tipo de características. El llanto permanente, a veces los encontramos muy llorosos, los encontramos tristes, culpabilidad, vergüenza, falta de energía, porque no pude hacer tal cosa, porque ya estando tan viejo no he podido hacer, no he logrado. Entonces esa pérdida de logros, esa frustración los lleva a tener ese tipo de comportamientos, ideas y comportamientos suicidas. Ojo con eso, hoy es un momento ideal para que nosotros no nosotros estemos muy pendientes de nuestros adultos mayores por ese tipo de comportamientos. Miren, el encierro en este momento puede llevar fácilmente a miles de trastornos en nuestros adultos mayores, a tener esa ideación suicida, a querer no vivir más, al que ya si me coge este virus yo me muero. En las noticias dicen que todos los viejos nos vamos a morir, entonces hay que darles todo el tiempo una información positiva frente al tema que vivimos el día a día. Pensamientos y sentimientos de inadecuación, de que sirvo o no sirvo para las cosas, ya llega un momento de la vida que no soy lo suficientemente productivo. El comportamiento dependiente, hoy tristemente están nuestros viejos dependiendo mucho de nosotros, de nuestro comportamiento, de cómo somos nosotros en la calle. Entonces también, ¿qué le vamos a generar a ellos? Eso los pone a pensar. Este es el tema hoy básico. Hoy debemos estar nosotros mucho más fortalecidos para soportar nuestros adultos mayores. Y hay una cosa increíble, que es la última, es la preocupación por el futuro, que siempre ha sido característica del adulto mayor, pero que en este momento en el que estamos viviendo, para los viejos es muy importante, y es qué va a pasar en el futuro, qué se viene, qué va a pasar con ellos, qué puede pasar. Esto entonces, ¿en qué se ve reflejado? En alteración de la memoria, ya lo encontramos acá al lado izquierdo, alteración de la memoria, en trastornos del sueño, en trastornos de la atención, son pendientes en otras cosas, porque mientras ellos piensan y piensan qué va a pasar con su vida, pues se les olvidó la sal, el azúcar que le echaban al final al jugo, si era sal o azúcar, y se pierden el interés y el placer sexual. Entonces recuerden que nuestros viejos todavía, los adultos mayores tienen actividad sexual, entonces eso se pierde y eso hay que incentivárselo a ellos. Quejas somáticas en todo su cuerpo, todo el tiempo, me duele acá, hoy duelen más las rodillas, como no nos estamos moviendo mucho, entonces también les molesta. El estreñimiento, la sequedad de la boca, dolor de estómago, náuseas y dispepsia. Eso es muy común en nuestros adultos mayores, entonces es importante saber que esos 3 trastornos llevan a estas condiciones. ¿Qué pueden generar estos trastornos? Ya esta es pues como la última diapositiva. Aislamiento social, ¿sí? Dificultades para relacionarnos con otras personas y con el entorno, mucha soledad, demencia, alcoholismo, pueden alejarse de las demás personas. La institucionalización afecta mucho a nuestros adultos mayores y llega un momento en que dicen, o me puede generar porque esté institucionalizado, o que prefieran mejor irse porque sienten una soledad y una tristeza grande. La llegada de la vejez, indudablemente, entonces cuando no nos preparamos ni aceptamos esta etapa de la vida, entonces esto viene acompañado de muchas quejas y alteraciones. El cambio de rol, hoy nuestros roles cambiaron, entonces vamos a tener adultos mayores mucho más afectados. El que cambié a ser trabajador, esposo, ya estoy viuda, ya soy papá, no, ya soy abuelo. Entonces todos estos cambios, cuando cambian los roles en las personas, siempre llevan a trastornos de tipo cognitivo y psíquico. Entonces lo que hacen es tener depresión, ansiedad, y a eso hay que prestarle atención, ¿sí? Entonces esos fueron los 3 trastornos. Le doy entonces paso a Julialba, que sigue con hábitos de vida saludable. Muchas gracias, espero tener muchas preguntas. Hola, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Julialba Castellanos, soy fisioterapeuta, docente de la Universidad Autónoma y especialista en el área de ortopedia y traumatología.
Vamos a continuar con este tema tan interesante que tiene que ver con la salud, y dentro de este un componente fundamental corresponde a los hábitos de vida saludable. ¿Por qué decimos que ese es un tema fundamental importante? Ese es un tema muy importante porque, como acá la definición nos dice, cuando yo hablo de hábitos de vida saludable, son esas conductas que yo asumo durante mi diario vivir, durante mis actividades cotidianas, y que van a incidir en mi bienestar físico, en mi bienestar mental y en mi bienestar social. Entonces, cuando estamos hablando de esos hábitos de vida saludable, son hábitos que lo ideal es que cada uno de nosotros los adquiramos desde la infancia, la adolescencia y en la edad adulta, para que durante nuestra vejez sean simplemente como una rutina más que llevar a cabo. Sin embargo, a todos nos cuesta trabajo en muchos momentos tener esos hábitos de vida saludable, porque a veces nos da lochita y nos da pereza. Entonces acá tenemos que estar pensando en que los hábitos de vida saludable nos va a permitir una vía para poder tener un envejecimiento más activo, más exitoso e independiente en nuestro contexto. ¿Cuáles son esos posibles elementos que hacen parte de estos hábitos de vida saludable? Uno, un hábito básico, el hábito de higiene personal, el bañarse todos los días, el lavarse los dientes, en el caso de que el adulto mayor tenga problemas dental, que pueda hacer un aseo adecuado de su prótesis dental, el mantener la ropa adecuada según la talla, porque a veces les gusta la ropa más holgada y de pronto el hecho de que esa ropa esté más holgada puede estar arrastrando el piso, los zapatos que no estén bien amarrados también. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes, porque cuando yo tengo un buen hábito de higiene personal, cuando yo me siento bien con mi imagen personal, con mi cuerpo, también me siento más tranquilo y siento más confianza en mí mismo para poder interactuar con mis amigos, con la familia, con cualquier persona alrededor. Ese es un hábito muy importante a tener en cuenta. Otro, ¿cuál es? El hábito de la higiene de la vivienda. Ahora comentaba Andrea que no importa que mi cuarto o mi casa sea grande, súper espaciosa o muy pequeña, o que tenga más o menos lujos, en este lo que importa es que esa vivienda, ese apartamento, esa casa, ese sitio donde yo esté, siempre esté, ¿qué? Muy limpio el piso, que esté muy bien iluminado, que esté bien aireado, que las cosas estén en su sitio, que en la mesa se ponen las cosas que corresponden, que la cama sea para descansar. Eso hace parte de los hábitos de tener una buena higiene en la vivienda, y esa higiene en la vivienda también que me refleja, me da más seguridad, más tranquilidad para estar yo bien conmigo mismo, me siento más tranquilo, me baja los niveles de estrés, porque me siento muy cómodo y muy tranquilo con nosotros mismos, ¿sí? Lo otro es, un buen hábito de vida saludable, y más ahora que estamos en esta etapa de la pandemia, es que fomentar y realizar actividades de ocio. Entonces, en este momento, ¿quiénes somos los llamados? La familia, los cuidadores si estamos en una institución, y obviamente el mismo adulto mayor, que propongamos qué actividades podemos hacer. ¿Qué actividades podemos hacer? Disfrutar la lectura, charlar con los sobrinos, con los nietos, con la familia en general, contarnos historias de cómo hemos vivido en nuestro pasado, en nuestro presente, qué está pasando con esta situación, ¿sí? Hacer actividades de recreación en familia, ahora que estamos en ese contexto de proceso de envejecimiento. Entonces, ¿por qué no disfrutar, por ejemplo, dentro de ese contexto familiar o dentro de ese hogar, por ejemplo, actividades que sea allí también jugar a la pelota? Jugar a la pelota no tiene que ir necesariamente a un campo abierto, vamos a jugar la pelota todos, si estamos en un centro día, por ejemplo, si estamos en un centro de bienestar, o incluso en la sala de la casa, vamos a jugar a pasar la pelota de una persona a la otra, por ejemplo, de una forma muy sencilla, y cada que la estemos pasando, vamos a decir, por ejemplo, todas palabras que comiencen con la A: amor, Amanda, etcétera, etcétera. Miren, una forma muy dinámica en donde hacemos actividades recreativas también en el hogar, y en ese contexto el adulto mayor también desde esa parte cognitiva se va a sentir más estimulado porque está pensando palabras, está haciendo actividades de coordinación manual también, y algo súper importante, no se está sintiendo solo dentro de su hogar, está sintiendo que es parte de una familia, parte de un grupo de cuidados, y está en un centro de bienestar, y todos están participando y se siente contento, más animado, y quiere participar en esas actividades. Entonces, miren que esos hábitos los podemos ir fomentando día a día, nosotros como cuidadores, como familiares, el mismo adulto mayor, en el hogar, en esos centros, tratando de incentivarlo para que esté muy activo en su diario vivir, ¿sí? Otras actividades que recomendamos es que buscar también pasatiempos que al adulto mayor le gusten. Hay veces de pronto nosotros como familia o como cuidadores tenemos como una costumbre, y es, por ejemplo, vamos a hacer tal cosa,
Y resulta que se nos olvida que es que el adulto mayor es una persona que él también tiene sus sentimientos, sus expectativas, sus deseos, sus emociones, y que obviamente, así como yo, como familia de él, quiero hacer una actividad, pues el adulto mayor también quiere hacer algo, también quiere proponer sus actividades. Entonces aprendamos también a escuchar a ese adulto mayor qué actividad le gustaría hacer como pasatiempo. Entonces, que si quiere que vamos a jugar ajedrez, listo. Que si quiere que vamos a charlar un rato, listo, miremos qué podemos hacer. Y nosotros también podemos proponer actividades en donde se lo vamos a quedar como de negociación para poder, ¿qué? Que el adulto mayor disfrute plenamente esas actividades e incluso realizando las actividades también aprenda cosas nuevas para sí mismo y también comparta sus experiencias. Entonces, como parte de esos hábitos de vida saludable, algo para nosotros que es muy importante en este momento de pandemia es que generemos esos espacios con la familia, con los amigos, para poder, ¿qué? Para poder desarrollar actividades del día a día para que estén juntos. Nosotros hablamos, por ejemplo, que algo de las cosas deliciosas que se nos ha olvidado tiene que ver con las tertulias en familia. Miren lo rico que es charlar y, por ejemplo, contar los abuelos cómo en su tiempo se vivían ciertas situaciones, cómo no se manejaba el televisor, pero entonces sí se compartía las noches, las noches de cuento, de historias de miedo, que toda la familia se unía, pero que se estaba muerta de susto, pero que estaban contentos, por ejemplo. Que los hijos hoy cuenten, por ejemplo, cómo manejan las redes sociales y que el adulto mayor trate también de familiarizarse con ese tipo de elementos en su diario vivir. Miren que son elementos muy interesantes, muy simples, donde nosotros estamos tratando que esos son hábitos saludables que están llevando a que el adulto mayor no se sienta solo, que se sienta parte de una familia, de un grupo, ¿sí? Y que aparte de eso, sienta que puede aportarle a ese grupo. Entonces, teniendo en cuenta ese elemento, pasamos a este otro punto que para nosotros es muy valioso y tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con qué es la polifarmacia y qué es la automedicación. Ustedes y nosotros sabemos que eso es un elemento fundamental porque normalmente un adulto mayor después de los 60, 65 años tiende a presentar diferentes condiciones de salud. Entonces, por ejemplo, puede ser hipertenso, puede cursar con una diabetes, puede cursar con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Puede cursar también de pronto con una infección urinaria que se ha vuelto crónica en algún momento, y eso hace que en el tiempo él necesite más consumir por lo menos 4 o 5 medicamentos. Entonces, cuando hablamos de polifarmacia cuando ese adulto mayor realiza ¿qué? Uso más o menos de 4 o 5 medicamentos, que es lo normal, pero cuando se pasa de ese número, ya estamos hablando de que ya es el exceso de medicamentos que los está consumiendo, independientemente de que el médico se los prescriba o incluso que él los consiga por otro lado. Cuando él los consigue por otro lado, ¿cómo se llama? Automedicación. ¿Qué es la automedicación? La automedicación es el consumo de otros medicamentos, de productos naturales que le recomendó, por ejemplo, el vecino o el amigo, o el producto natural que antes por tradición le han tomado, las famosas ramitas, entre otros elementos que se tienen por ahí, productos nutricionales que son también, o suplementos vitamínicos que se encuentran en cualquier tienda o cualquier sitio que se puede vender de forma abierta sin ningún tipo de restricción, y todos esos productos. Entonces, ¿qué dice el adulto mayor? Esas cosas me dijeron que son muy buenas para el corazón, para la diabetes, para la presión arterial, por el dolor en las articulaciones, y empieza a sumar más medicamentos a lo que ya venía tomando de base para generar ¿qué? Un exceso de medicamentos que va a generar una cantidad de problemas. ¿Qué posibles causas está generando este tipo de situaciones? Una de las causas que está generando es esto que puede ser que ese adulto mayor haga una interpretación deficiente de los medicamentos que está consumiendo. No sabe realmente qué medicamentos está tomando y cuál es el beneficio o el uso de ese medicamento, ¿sí? Aparte de eso, que muchas veces va donde el médico y entonces el médico le indica cuál es la prescripción o dosis del medicamento, y cuando él lo empieza a tomar dice, ¿será que era una pastica o eran 2? No, yo mejor me tomo 2 porque qué tal que esto de pronto me caiga mal. Entonces yo más bien me tomo 2 porque si de pronto no era suficiente una, de pronto no me alivio. Entonces empiezan a consumir
más medicamentos. Y eso empieza a afectar, ¿qué? El sistema nervioso, el sistema musculoesquelético, les puede generar ansiedad, etcétera, etcétera. También hay otra cosa, que algunos adultos mayores, como se habla ahorita, pueden presentar algún tipo de deterioro cognitivo. Entonces dice, yo tengo que tomarme una pasta para la presión arterial a las 9 de la mañana y otro a las 5 de la tarde. Y luego llega a las 5 de la tarde y dice, yo ya me tomé los 2 medicamentos para la presión arterial. Y resulta que si alguien de la familia o el cuidador va y revisa, resulta que ahí están los medicamentos. Aquí aparecen, no señora, yo sí me los tomé. Entonces muchas veces por falla en la memoria puede decir que sí se tomó unos medicamentos sin hacerlo. O al revés, se toman más medicamentos para la presión creyendo que no se lo había tomado y se toma una sobredosis, ¿sí? Lo otro es que por creencias y tradiciones culturales, entonces dicen, no, es que eso tanto medicamento, eso no sirve, es mejor la pastica del vecino que me dijo tal cosa, tal ese producto natural que dice que tiene un contenido que es de una hierbita por ahí, y empiezan a consumir una cantidad de elementos adicionales atentando contra su salud. Y en otras situaciones también se presenta que aunque el adulto mayor no tiene la intención de recurrir a otros métodos, ¿qué pasa? Que no tiene esa red social de apoyo, ¿sí? Suficiente, que puede ser o su núcleo familiar, o no cuenta con un grupo de cuidadores en un centro vida, en un centro de promoción y protección, para que lo asesore y lo acompañe en todo ese proceso. Y que cuando va donde el médico, le explica qué tomar, pero entonces, ¿qué pasa? Que implica a que empieza a tomar más medicamentos. Entonces, acá viene la gran pregunta para nosotros, y es, ¿cómo entonces ayudamos al adulto mayor a evitar la polifarmacia y la automedicación? Es una tarea súper importante para todos nosotros que estamos trabajando con el adulto mayor, y no solamente incluso en la actividad laboral. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, y puede estar ocurriendo ese tipo de situaciones. Entonces, miren que esto nos toca a cada uno de nosotros. Primero que hay que hacer, tener en cuenta los riesgos que tiene esas condiciones, es decir, qué riesgo tiene la polifarmacia y la automedicación. Por ejemplo, 1, no existen, entre comillas, los fármacos inofensivos. Siempre los fármacos tienen un efecto definitivamente, y ese efecto puede estar en contra ¿de qué? De un medicamento que el médico le prescribió para lo que realmente lo necesitaba. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos famosos fármacos inofensivos? Pues que van a actuar, ¿cierto?, sobre el cuerpo, pero van a actuar como obstaculizando, ¿sí?, o neutralizando la acción del medicamento. Situación bastante delicada, ¿cierto? Y entonces, ¿esto a qué va a llevar? O a la sobremedicación o a la submedicación. Y obviamente, ¿eso en qué se va a ver? Reflejado pues en la condición de salud del adulto mayor, que afecta su sistema cardíaco, su sistema muscular, su sistema óseo, su sistema circulatorio, su sistema metabólico con la diabetes, etcétera. Con base en eso, entonces, ¿qué les decimos a ustedes? Pongámonos ustedes y nosotros de acuerdo en qué hacer. Primero, un elemento fundamental para nosotros es informar al médico qué otros medicamentos está consumiendo el adulto mayor, acompañar a ese adulto mayor donde el médico. Nosotros entendemos que a veces al adulto mayor no le gusta, que porque está diciendo que yo me estoy tomando tal cosa. No lo estamos haciendo con el fin de delatar y hacerlo sentir mal, lo estamos haciendo es por su bienestar. Y eso es una parte muy importante, que es revisar esa parte que están diciendo en ese momento. Algunos me dicen que es que no nos basamos siempre en la fórmula médica. Siempre es importante decirle al médico, mire, mi papá, mi mamá o el adulto mayor que está en este centro día o esta persona, aparte de los medicamentos que están aquí anotados, también está consumiendo esto y aquello, para que el médico pueda tomar las decisiones del caso. Otra cosa que pienso que nos toca mucho al personal de salud, trabajar, estamos con adulto mayor, es que sensibilizarnos más frente a las condiciones del adulto mayor. No siempre el adulto mayor lo hace por terquedad o por pereza o por generar mal ambiente, no, muchas veces consume en forma inapropiada los medicamentos porque no entiende para qué son. Entonces, en eso es que nosotros tenemos que empoderar al adulto mayor para que sea muy propositivo, muy activo y que tome las riendas de sus propios medicamentos. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente explicarle qué medicamentos debe tomar, para qué sirven cada medicamento, qué beneficios le van a traer, y que esa familia, que esos cuidadores estemos monitoreando siempre esos medicamentos que está tomando el adulto mayor. Este es un elemento súper importante para nosotros. ¿Cómo hacerlo?
Miremos en la siguiente diapositiva. Una de las sugerencias que tenemos nosotros para esto es que ustedes ven aquí una tablita que tenemos en el módulo de nuestro grupo de Me Cuido Activo, y es, por ejemplo, esta tablita sencilla, donde uno con el adulto mayor puede hacer primero una actividad como a manera de juego de roles o un sociograma que conocemos, donde ponemos el calendario desde el domingo hasta la siguiente semana, que sería ¿qué? Hasta el siguiente lunes. Y miramos en el día qué medicamentos debe consumir y en la noche cuáles. Y podemos hacer un juego, por ejemplo, con esas pastillas de tic-tac, con esas que vienen de colores que vienen rojitas, naranjas, azules, y hace uno un jueguito sobre esta parte. Uno en esta parte, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, las pastillitas rojas las tomamos en la mañana, tales en la tarde, etcétera, etcétera. Y una vez que llevamos este juego con ellos, con ese tipo de pasticas, ¿cierto? También tenemos que, también podemos hacer lo siguiente, y es que con todos estos elementos ya empezamos a hacer la misma práctica, pero ya con los medicamentos reales. ¿Qué recomendamos nosotros en este componente? André, porfa, en la siguiente diapositiva. Acá que lo que nosotros también recomendamos en esa parte, que podemos usar o esa tablita o un dispensador de medicamentos. A algunos adultos mayores, por ejemplo, ahora se les está recomendando esos cajoneritos que vienen de colorcitos, y en un cajoncito se colocan medicamentos, los que son de la mañana, los otros que son en la tarde, otros en la noche, el que sea amarillo, el rojo, el verde, y en cada uno se coloca el nombre del medicamento y para qué sirve. ¿Para qué? Para que el adulto mayor sea más consciente de qué beneficios tienen esos medicamentos y que a su vez pueda seguir esa formulación de forma juiciosa y regular. Entonces, ¿cuáles son los compromisos de ustedes y de nosotros como cuidadores? Pues uno, hablar con el adulto mayor. Nosotros no podemos estar asumiendo que el adulto mayor es una persona que no comprende las cosas, que hay que hacerle las cosas, que simplemente tomes el medicamento y ya. Hay que empezar a que él se empodere, que sea activo y que asuma la responsabilidad de su propio cuidado, porque en la medida en que él lo hace, se va a sentir más seguro, más proactivo y va a sentir más responsable frente a los compromisos adquiridos. ¿Qué hacemos entre nosotros como cuidadores? Esto que hice acá, decirle a él, ¿cuáles son los riesgos de sobremedicarse o submedicarse, por ejemplo? ¿Qué medicamentos se pueden confundir más fácil? Por ejemplo, hay medicamentos que pueden ser dos pasticas, que las dos son blanquitas y un tamaño similar. Entonces, tratemos de que cada una, por ejemplo, vayan si vas a un dispensador, en una ubicación diferente a la otra, por ejemplo, ¿cierto? Y lo otro es también decir, por ejemplo, qué recomendación acerca del manejo de fármacos le daríamos nosotros a esa persona o a la familia de esa persona para poder asegurar la adherencia. En esta parte, por ejemplo, decimos, ¿qué recomendaciones dan ustedes como cuidadores acerca del manejo de sus medicamentos? ¿Qué recomendaciones les voy a dar a esa persona, ese adulto mayor? Que hay veces, por ejemplo, que no, que esta pastica no me la tomo porque está muy grande. Bueno, una opción que podemos hacer es que de pronto la pastica se pueda un poquito de triturar y volverla un poquito más polvito para que se la pueda tomar, o que se la parta en dos para que sea más fácil, ¿sí ven? Y la otra pregunta para ustedes que hay que tener en cuenta en esto es, ¿qué estrategia se emplearía para el seguimiento a la administración correcta de los medicamentos? ¿Sí? Que pensemos nosotros desde nuestra casa, desde el cuidado que tenemos con los adultos mayores en un centro de día, en un centro de promoción, ¿qué cosas podemos hacer al respecto? Esas son las preguntas que les dejamos a ustedes para que pensemos cada uno en ello. Alguno, por ejemplo, aquí me está respondiendo, no, pues lo que podemos hacer es separar los medicamentos y ponerles los nombres respectivos. Perfecto. Esas son las cosas que tenemos que ir mirando. Y si nos toca todos los días recordar al adulto mayor que tiene que tomar los medicamentos todos los días, ¿cuáles tiene que tomar? Es importante irle recordando eso en la parte de la rutina para que él vaya aprendiendo. Algunos me dicen, por ejemplo, ponerle un pastillero, ponerle colores. Miren la cantidad, la imaginación que ustedes tienen tan interesante frente a las propuestas que se tienen, y eso es importante tener en cuenta en estos centros. Son cosas económicas, sencillas de hacer, y podemos intervenir todos y cada uno desde el sitio donde nosotros estemos trabajando, desde el centro vida, desde el centro de promoción y desde nuestras casas también, ¿cierto? Bueno, teniendo en cuenta ese elemento, pasamos a uno segundo que es muy importante para nosotros, y es la prevención de caídas. En esta parte de prevención de caídas, es un tema para nosotros muy álgido y muy preocupante. ¿Por qué es muy preocupante? Porque desafortunadamente las caídas son de los elementos que más riesgo tiene de mortalidad para el adulto mayor que esté en nuestras casas o en los centros en donde él esté viviendo. ¿Qué es la caída? Usualmente la definimos
como la pérdida del control del cuerpo que tiene la persona de una manera que no es intencional, en la cual lo lleva a ¿qué? Perdón, a caer a la tierra o al piso o siempre a un nivel más bajo. ¿Cuáles son las posibles causas de estas caídas? Una puede ser la presencia de inestabilidad. ¿Qué es la inestabilidad? Que el adulto mayor puede estar sintiendo que cuando va a caminar, siente que los pies no les brindan, perdón, no le brindan seguridad para tener apoyo sobre una superficie estable, ¿sí? Otra, alteraciones de la visión. Las alteraciones de la visión son muy importantes porque muchas veces no ha ido a una cita médica o a una cita con el optómetra, por ejemplo, y no ve bien. O a veces tiene las gafas muy bonitas, muy elegantes, pues las tiene guardadas en la mesita de noche. Cuando las gafas le pueden mejorar la agudeza y el campo visual para poder caminar. El mareo es otra de las causas. Este mareo puede ser por varias causas. Uno puede ser asociado a la presencia de un vértigo, ¿cierto? Lo otro también puede estar asociado de pronto a los efectos colaterales de algún medicamento que esté tomando que le produzca somnolencia o como que le esté tomando dosis más alta, por ejemplo, y le esté llevando a presentar esta condición. Otro es que como propio proceso normal de envejecimiento, ¿cierto? Se tiene la tendencia a disminuir la fuerza muscular, ¿cierto? A disminuir las reacciones de equilibrio y estos elementos en conjunto pueden llevar a ¿qué? A pérdida de la estabilidad y a ser más lentos al reaccionar frente a ciertas situaciones imprevistas. Por ejemplo, va a cruzar la calle, va a bajar el andén y con el momento que va a hacer el acceso a la calle, nos tiene la claridad de cuál es la altura de ese andén y por tratar de reaccionar para controlar la posición, inmediatamente cae, ¿cierto? Otros factores tienen que ver ¿qué? Tienen que ver con los factores ambientales, ¿cierto? Entonces uno tiene que ver con el proceso normal de envejecimiento, como decíamos ahorita, otros están asociados a ciertas condiciones de salud, por ejemplo, el adulto mayor que tiende a presentar hipotensión, que puede presentar sensación de mareo y entonces no puede controlar su cuerpo y puede tender a caer. Y el otro elemento, como decíamos ahí, ya es de factores ambientales que ya vamos a hablar. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta este elemento? Imagínense que nos dicen al año aproximadamente el 30% de adultos mayores de 65 años presentan una caída. Y de ese 30%, usualmente el 10 o el 15% de ellos les acarrea una lesión. Y de estas personas que les presenta una lesión, más o menos entre el 0.2 y el 1% son o fracturas de cadera, ¿sí? O el 5% son fracturas en otros sitios, muy comunes que se presenten también fracturas a nivel de muñeca, ¿sí? Y 5% estás llevando a ¿qué? A que se presenten lesiones en tejidos blandos. ¿Todo esto qué implica? Todo esto implica que el adulto mayor va a restringir su movilidad, va a restringir ¿qué? Su independencia para realizar sus actividades de la vida diaria como el baño, el vestirse, el realizar incluso preparar sus alimentos si lo venía haciendo, afectando ¿qué? Su autonomía y su independencia general. Y desafortunadamente en muchos casos, ¿esto a qué lleva? Esto muchas veces lleva a que este adulto mayor esté hospitalizado, pueda adquirir una discapacidad, quedar con un síndrome de inmovilidad y lastimosamente en algunos casos llevar a la muerte. Teniendo en cuenta entonces esto, ¿qué les decimos a ustedes? ¿Qué debemos entonces nosotros como cuidadores, cierto? ¿Qué debemos hacer para prevenir esas caídas? Uno, desde el trabajo con el adulto mayor como tal, y el otro, desde ese contexto, ese ambiente o ese entorno donde se está moviendo el adulto mayor. Entonces tengamos en cuenta, uno, vigilar los buenos hábitos de alimentación. Entonces, ¿qué? Que se consuman los de alimentos que corresponden en el día, idealmente el desayuno, almuerzo y la comida con sus respectivos refrigerios a media mañana y a media tarde, ¿cierto? Teniendo esa dieta que sea balanceada. A veces el problema con el adulto mayor que vive solo es que le da pereza preparar, por ejemplo, sus alimentos, entonces empieza a consumir alimentos que no son los más apropiados, ¿sí? O a descuidar ese componente alimenticio, ¿sí? Lo otro, que hablamos, los medicamentos, verificar que el consumo de los medicamentos que está teniendo sean los que necesita y que no sea por automedicación o recomendación de los amigos que mencionamos ahora, ¿sí?
que esos medicamentos los tome en los horarios que corresponde también. Lo otro, fundamental para nosotros y para todos, o sea, no solamente para el adulto mayor, sino para nosotros también, como cuidadores y también para nosotros pensando y proyectando a futuro nuestro envejecimiento también, que esperamos que sea activo y exitoso. La práctica de actividad física diaria. ¿Qué es lo que se recomienda? Que todos los días, por lo menos 3 o 4 veces por semana, realice 30 minutos de ejercicio. 30 minutos por lo menos, ¿sí? De esos 30 minutos, si la persona no está acostumbrada y el adulto mayor que está en su casa hoy, o que está en un centro de día, o en un centro de vida, o en un centro de bienestar, no lo ha empezado a hacer, entonces, por ejemplo, que empecemos 10 minuticos en la mañana y 10 minuticos en la tarde, ¿sí? Dentro de esta parte también es importante considerar que si el adulto mayor tiende a estar más inestable y en la casa camina sin inconveniente, se puede recomendar que cuando salga de la casa use un bastón o un caminador para que se sienta más seguro en sus desplazamientos. O que si en la casa también lo requiere, pues que también haga uso de estos implementos, ¿sí? ¿Qué más tenemos que hacer nosotros? Que el adulto mayor asista a sus controles médicos, a los controles de la parte visual, que esas gafitas que tiene, por favor, siempre se mantengan en perfecto estado, que estén limpias, sin ningún tipo de rayón, ¿sí? Y este otro componente que nosotros como equipo de Mi Cuidado Activo nos preocupa mucho y es que la participación activa de ese adulto mayor en las actividades del hogar, pero no solamente en las actividades del hogar, sino en su propia vida. Nosotros a veces como cuidadores o como fue el adulto mayor, por protegerlo, ¿qué hacemos? Lo sobreprotegemos, lo ponemos muy dependiente de nosotros y les hacemos casi todas las actividades. Entonces muchas veces las actitudes de nosotros es muy asistencialista. Yo le hago a él o a ella, yo le brindo, yo esto, yo aquello, y se nos olvida que es que ese adulto mayor es una persona igual que yo, sujeto de derechos y deberes, y que también esa persona tiene que propender por su propio bienestar. Si nosotros asumimos esa parte en donde el adulto mayor también es responsable de su autocuidado en el hogar o en el sitio donde está, ese adulto mayor, pueden estar ustedes seguros que se compromete más consigo mismo. Y también dejamos esa actitud paternalista frente a él, que lo que estamos haciendo es volviéndolo más dependiente y más inseguro frente a sí mismo y a cómo enfrentar su cotidiano también. Teniendo en cuenta entonces eso que estamos mencionando ahorita, si esa es una recomendación que estamos haciendo desde el hogar, miremos esta imagen que me llama mucho la atención, que me parece muy bonita para ustedes, y es ¿qué debemos de tener en cuenta para la prevención de caídas, pero ya no desde el adulto mayor, sino desde qué, sino desde el hogar? Ustedes ven en esta imagen, que es una imagen muy, muy bonita, donde estamos como representando gráficamente algunos elementos propios de nuestras casas, que son la cama, ¿cierto? Donde está el cuarto con su televisor, está el baño, ¿sí? Está el televisor, está la salita, está otro cuarto de otra persona de la familia, ¿sí? Donde están todos esos elementos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el caso de la persona que queda en el entorno, ahorita que estamos en la casa y que permanecemos tanto allí? Primero, hacer una lista de chequeo. Ustedes como cuidadores y con el adulto mayor, en donde estemos mirando, bueno, ¿cuál es el riesgo? Hoy se ha encontrado, por ejemplo, que los mayores accidentes o riesgos a caer ocurren en la cama, ocurren en el baño, ¿sí? Y ocurren en las escaleras. En la cama y en el baño usualmente ocurren más en la noche, porque el adulto mayor se despierta a la medianoche o a las 11 de la noche medio somnoliento, ¿y qué hace entonces el adulto mayor? Como se levanta en esas condiciones, a veces no prende la luz del cuarto y de por sí tiene problema visual, entonces camina de forma torpe, digamos, por decirlo así, en el espacio del cuarto para llegar al baño, se encuentra un tapete volador que puede ocurrir, generar algún tipo de riesgo y se puede caer, o llega al baño y algún tipo de humedad, se puede resbalar y puede caer, ¿cierto? O en las escalas siempre se dice que el riesgo mayor es en la primera escala cuando empieza a descender las escalas y en la última escala. Esos son los dos puntos, porque muchas veces en la primera no sabe cuándo comienza la primera escala y en la última a veces creen que la última puede ser la anterior y cuando da el último paso es cuando tienden a caer. Si esos son los puntos que nosotros sabemos que son álgidos, tenemos que mirar en esos sitios cómo prevenir. Entonces en las escalas, en la primera y en la última, poner un resaltador con color amarillo, ¿cierto?, que permita como diferenciar esa zona, mantener el baño muy bien seco. También, por ejemplo, lo que estábamos diciendo nosotros con respecto a las camas, ¿cierto? Los tapetes voladores, fijarse que estén muy
muy en buen estado, y si lo mejor es retirarlos de allí. Ojo en las casas cuando estamos con los niños también, que en el hogar también compartimos con los nietecitos, el nieto está jugando con una cosa con la otra, se aburrió de juguete, lo dejó tirado, el adulto mayor no lo vio, y eso te los riesgos de caída que él tiene. Entonces, en esto que vamos a recomendar para ustedes, uno, entonces estamos diciendo, hacer la lista de chequeo. En este caso, cuando estamos viendo esta imagen, es hacer como una mirada de toda la casa, de todos los componentes, cuáles son los factores de riesgo que encontramos en cada uno, para poder, ¿qué? Para poder determinar qué elementos tenemos que controlar. Tratar de que los espacios que son de área común sean muy libres de obstáculos, que el espacio también sea muy iluminado y muy tranquilo para el adulto mayor, evitar esos famosos tapetes voladores que son muy peligrosos, idealmente en los cuartos que el interruptor de la cama del adulto mayor esté muy cerca para que pueda prender el bombillo, y así cuando vaya al baño lo haga de una forma más seguro, ¿sí? Y algo muy importante para nosotros es que, como estamos hablando que el adulto mayor tiene que ser activo, propositivo frente a su propio bienestar, y eso es parte de sus hábitos de vida saludable, es que el adulto mayor siempre diga también, bueno, ¿usted qué piensa? ¿Usted cree que qué riesgos hay en la casa? Y que él diga, no, pues es que a mí me da mucho susto cuando voy a bajar la escala, no, es que me da mucho susto cuando mi nietecito Pedrito está jugando, porque es que no quita los juguetes y yo a veces no los veo. No, es que de pronto a mí me da susto porque mis gafas ya no están funcionando, entonces yo creo que pronto deberíamos ir donde el médico. Pregúntele al adulto mayor también qué siente que se puede mejorar en el hogar para poder que se sienta más seguro para caminar y evitar una caída. Entonces miren que tanto en el hogar como en el centro día, en el centro vía, en el centro de promoción, ese adulto mayor tiene que ser activo, y entre todos hacer una lista de chequeo para verificar esos posibles riesgos que nos pueden llevar a prevenir una cantidad de condiciones de salud que el adulto mayor lo puede afectar. Y miren que son soluciones muy sencillas. Teniendo en cuenta entonces lo que acabamos de hablar hasta el momento entre Andrea y yo, entonces les agradecemos mucho escucharnos en este momento. Esperamos que lo que estamos proponiéndole a usted y lo que estamos contando les sirva mucho tanto para el adulto mayor con los que ustedes trabajan, con los que ustedes conviven, y que este tipo de elementos pues también puedan servirnos para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, que es el tema central del día de hoy. Entonces ahorita por favor pasamos con Bueno, Santiago y queremos escuchar las preguntas para poder apoyarlos en las respuestas de estos. Y muchas gracias a todos. bueno, muchísimas gracias a Juli, Alba y a Andrea. Quisiéramos agradecerles a todos y todas los que participaron. Nosotros estamos recogiendo sus preguntas que están realizando en el chat. Sin embargo, el día de hoy se nos tornó algo más larga la exposición. Entonces, la idea es que podamos responder estas preguntas por medio del correo. Al inicio de la presentación nos estaban preguntando si íbamos a compartir por correo tanto los videos como las presentaciones, y queremos decirles a todos y a todas que sí, que no se preocupen. Además de eso, van a estar respondidas las preguntas que hicieron ustedes, digamos, mayoritariamente, las estamos terminando de recoger, y pues para que no se preocupen. La razón por la cual no fue enviado a tiempo la primera exposición fue que tuvimos algunos problemas con la grabación, pero eso ya está corregido, y pues queremos invitarlos e invitarlas a que revisen las redes, a que se conecten con lo que está haciendo Me Cuido Activo en Casa. Más allá de estos webinars, estamos realizando videos para que trabajen con las personas mayores, estamos realizando actividades que ustedes puedan hacer con ellas para desarrollarse en todas las dimensiones que tiene el modelo de cuidado. Y pues invitarlos a que nos sigan sintonizando y a contarles que vamos a estar el otro jueves a esta misma hora con un tema sobre actividad física, y pues quisiéramos darle muchísimas gracias. Gracias. Entonces, pues que tengan buen cierre, que tengan buena tarde para todas y para todos.